NIC 40, propiedades de inversión. Las propiedades de inversión son terrenos, edificaciones que tiene la empresa para obtener de ellos renta o plusvalía. Las propiedades de inversión se deben diferenciar, se deben clasificar de forma diferente a las demás propiedades de la empresa, debido a que estas tienen, o digamos que estas obtienen, unos flujos de efectivo independientes a los demás activos productivos de la empresa. Es decir, un inmueble dentro de una empresa produce flujos de efectivo, pero depende de otros activos productivos, mientras que las propiedades para inversión no. Las propiedades para inversión obtienen sus flujos de efectivo de una forma independiente. Por esa razón la NIF determina que se deben separar de los demás activos de la empresa. ¿Cuál es el alcance de la norma? El alcance es la medición, el reconocimiento y la revelación de las propiedades de inversión que posea la empresa. Esta NIC habla de el derecho que tienen las empresas cuando reconocen dentro de su propia planta de equipo activos que han tomado mediante la modalidad de arrendamiento financiero. Es decir, cuando yo tomo un arrendamiento financiero, yo puedo reconocer ese activo dentro del estado de situación financiera de mi empresa. Y la NIC 40 establece el tratamiento de ese activo si ese activo se desea y cumple con los requerimientos de la propiedad para inversión. Solo si se decide utilizar como propiedad para inversión. Es, digamos, que el alcance de la NIC para este tipo de activos. Los demás requerimientos del arrendamiento financiero siguen bajo el alcance de la NIC 17. Lo mismo sucede con los ingresos. Los ingresos que nosotros tengamos por esos arrendamientos, los ingresos que nosotros tengamos por esas propiedades de inversión siguen bajo el alcance de la NIC 18, que es de los ingresos de actividades ordinarias. Esta norma tampoco aplica para activos biológicos, ni para derechos mineros, ni reservas mineras. Bueno, algunas definiciones. Entonces, el importe en libros. El importe en libros es el valor que nosotros reconocemos en nuestro estado de situación financiera. Pues como nosotros sabemos, esto depende del modelo que nosotros utilizamos. Si utilizamos un modelo del costo, pues entonces nuestro importe en libros va a ser el costo menos la depreciación menos el deterioro. Bueno, ¿qué es el costo? El costo es el valor que nosotros efectivamente pagamos en la transacción. El valor razonable, que es el precio de mercado entre dos individuos que están perfectamente informados en una fecha determinada. ¿Qué es la propiedad de inversión? Entonces, las propiedades de inversión son terrenos o edificaciones que se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas. ¿En lugar de qué? De su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o bien para fines administrativos, o para su venta en el curso ordinario de las operaciones. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que son terrenos, edificaciones considerados en su totalidad o en parte o ambos. O sea, puede ser un terreno solo, puede ser un edificio solo o pueden ser los dos. Que se tienen, o sea, es decir, por parte del dueño o por una persona que lo haya tomado en arrendamiento financiero para obtener rentas. Estas rentas pueden ser arriendos. Para obtener plusvalías. Estas plusvalías son en el caso de los terrenos que se tienen con el fin de que se valoricen a través del tiempo. Es decir, que yo no los tengo para venderlos en un corto plazo, sino que los tengo para que tengan una valorización y más adelante poder venderlos o arrendarlos. ¿En lugar de qué? En lugar de usarlos en la producción, ¿sí? En lugar de usarlos como propiedad planta de equipo para producir bienes o servicios o para fines administrativos o para su venta en el curso ordinario de las operaciones, es decir, que no son inventarios. ¿Listo? Esos son, digamos, que unos requisitos para que puedan considerarse como propiedad de inversión. Bueno, los siguientes casos son ejemplos de propiedad de inversión. Un terreno que
que se tiene para obtener plusvalías a largo plazo. Entonces, plusvalía es lo que acabamos de mencionar, que el terreno se va a valorizar a través del tiempo, y dice que tiene que ser a largo plazo y no para venderse en el corto plazo dentro del curso ordinario de las actividades de negocio. Un terreno que se tiene para un uso futuro no determinado, es decir, si yo tengo un terreno o que no he determinado que es propiedad, planta de equipo, es decir, la propiedad ocupada por el dueño. Cuando hablamos de propiedad ocupada por el dueño es cuando yo voy a utilizar ese inmueble para la producción o para un manejo administrativo, y ni que tampoco lo tengo para venderlo a corto plazo. Entonces, si yo tengo un inmueble que todavía no he determinado su uso, y adicional a eso yo no he determinado que sea para ocuparlo ni para venderlo en el corto plazo, entonces se tiene que manejar como propiedad de inversión, porque digamos que se sobreentiende o digamos que se queda a pensar que ese terreno se tiene para obtener plusvalías. Un edificio que sea propiedad de la entidad y que esté alquilado a través de uno o más arriendos operativos. Sí, un edificio que lo tengamos arrendado. Cuando hablamos de arrendamiento operativo, estamos hablando de arrendamientos donde nosotros no estamos transfiriendo la propiedad del inmueble, sino que simplemente estamos cediendo el uso por un tiempo determinado. La diferencia con el arrendamiento financiero es que nosotros cobramos el interés, ¿sí? Es decir, cobramos el arriendo y adicionalmente estamos cobrando también el inmueble. En el arrendamiento operativo no, en el arrendamiento operativo solo estamos cobrando el interés o el arriendo. Un edificio que esté desocupado y se tiene para ser arrendado a través de uno o más arrendamientos operativos, es decir, que lo tengo desocupado pero lo pienso arrendar mediante arrendamiento operativo. Inmuebles que están siendo construidos o mejorados para un uso futuro como propiedad de inversión. ¿Sí? Si lo estoy construyendo, lo estoy mejorando, pero la condición es que yo lo tenga, digamos, tenga la intención de usarlo en el futuro como propiedad de inversión. El reconocimiento, bueno, este reconocimiento es el mismo reconocimiento que se establece en las demás NIC, es decir, que sea probable que obtenga beneficios económicos futuros, es decir, que yo voy a reconocerlo como un activo. Yo lo reconozco en el momento en que yo esté seguro, ¿sí? O sea, que sea probable que voy a tener beneficios económicos futuros por tener ese activo dentro de mi contabilidad. Y B, que las propiedades de inversión se puedan medir de forma fiable, es decir, que yo pueda medir de forma fiable el costo y los demás costos atribuibles. Bueno, ¿y cómo es la medición inicial? Las propiedades de inversión se medirán inicialmente al costo. Los costos asociados a la transacción se incluirán en la medición inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que inicialmente se mide al valor de la transacción, al valor que yo pagué, al efectivo que yo pagué o al equivalente a efectivo que yo pagué, más todos los costos directamente atribuibles, es decir, todos los costos en los que yo voy a incurrir para poder poner ese activo, esa propiedad para inversión en las condiciones necesarias para su uso. ¿Sí? En las condiciones que se necesitan para que empiece a producir rentas o a generar plusvalía. Bueno, y la medición posterior. En este caso la empresa tiene que elegir dentro de sus políticas contables qué modelo va a seguir. Si va a seguir el modelo del valor razonable o si va a seguir el modelo del costo. El modelo del valor razonable. Entonces, con posterioridad al reconocimiento inicial, la entidad tiene que elegir si va a medir a valor razonable sus activos. Si elige medirlos a valor razonable, tiene que medir todas sus propiedades a valor razonable. Es decir, que no puede medir unas al costo y otras a valor razonable.
Las tiene que medir todas a valor razonable si eligió como política el valor razonable. Y las pérdidas y ganancias derivadas del cambio en valor razonable deben ir contra el resultado del ejercicio. Es decir, que esos cambios en el valor razonable a través del tiempo se tienen que registrar como una pérdida o como una ganancia en el estado de resultados integrales. ¿Listo? En el estado de resultados integrales dentro del estado de resultados del periodo. Cuando no se disponga información procedente en un mercado activo, el valor razonable se podrá obtener con técnicas de flujo de efectivo descontado. Bueno, cuando nosotros no encontremos un mercado activo para nuestra propiedad de inversión, nosotros podemos utilizar técnicas de flujo de efectivo. Es decir, nosotros podemos proyectar los flujos económicos que nos va a traer ese inmueble. Es decir, por ejemplo, cuántos arriendos vamos a recibir en 10 años, y ese valor lo tenemos que descontar, lo tenemos que traer a valor presente. Y ese puede ser su valor razonable cuando no hay un mercado activo para este inmueble. Si el valor razonable no se puede medir con fiabilidad, es decir, que si no hay mercado activo y tampoco se pueden determinar sus flujos de efectivo, entonces se tiene que utilizar el modelo del costo. ¿Y cuál es el modelo del costo? Es el mismo de la NIC 16, el que ya vimos en nuestra lección anterior. Costo menos depreciación acumulada menos deterioro acumulado. Ojo con esto. Aunque nosotros registremos al costo, esta NIC nos pide que debemos hacer, dentro de nuestras revelaciones, tenemos que determinar el valor razonable de esas propiedades de inversión. Es decir, que así utilicemos el modelo del costo, tenemos que, por obligación, revelar cuánto sería el valor razonable de esas propiedades. Es decir, que si elegimos el modelo del costo, de igual forma nos toca hacer el modelo del valor razonable. Listo, esta fue la lección 2.5, propiedades de inversión. El siguiente es un ejemplo de la NIC 40, propiedad de inversión. La sociedad XYZ decide comprar un edificio para arrendarlo por valor de 5.000 millones de pesos. La sociedad XYZ posee un edificio con un costo de 3.000 millones de pesos, una depreciación acumulada de 1.000 millones, en donde desarrolla sus actividades administrativas y operativas. La sociedad decide comprar otro edificio por valor de 4.000 millones para trasladar sus actividades administrativas y operativas. El anterior edificio queda desocupado y decide ponerlo en arriendo. Realizar las transacciones necesarias teniendo en cuenta que el valor de los terrenos es del 20%. Bueno, aquí lo primero que hay que ver es que la entidad compró un edificio nuevo con el fin de arrendarlo. Es decir, que estos 5.000 millones de pesos se van a registrar como propiedad de inversión. Lo segundo, teníamos una sede que tenía un costo de 3.000 millones de pesos y una depreciación acumulada de 1.000 millones de pesos. Esta sede se va a desocupar y también se va a poner en arriendo. Es decir, que estos 3.000 millones menos la depreciación acumulada son propiedad de inversión. El nuevo edificio que compra la empresa por valor de 4.000 millones de pesos, ese edificio es propiedad planta de equipo. Es decir, que no se registra como propiedad de inversión porque está siendo ocupado por el dueño. El valor de los terrenos es del 20%. Entonces vamos a ver cómo es el registro contable. Para el primer edificio, que nos costó 5.000 millones de pesos, registramos como inversiones en terrenos el 20% y registramos como inversiones en construcciones el 80%, para un valor total de 5.000 millones de pesos. Estas dos cuentas pertenecen a propiedad de inversión. El segundo registro, que es el cambio de sede, registramos 3.000 millones de pesos en propiedad de inversión. El 20% lo registramos en inversiones en terreno y el 80% restante lo registramos en inversiones de construcciones, para un valor total de 3.000 millones de pesos. Reclasificamos las cuentas de propiedad, planta de equipo, terrenos y construcciones
por 600 millones y 240 millones. Es decir, trasladamos de propiedad planta de equipo a propiedad para inversión. De la siguiente forma. Reclasificamos la depreciación acumulada. Reclasificamos la depreciación acumulada de propiedad planta de equipo, construcciones, a propiedad para inversión, depreciación acumulada en inversiones en construcciones. Y finalmente registramos la compra de la nueva sede. Estos 4.000 millones de pesos se registran en propiedad planta de equipo, ya que esta sede está siendo ocupada por el dueño para el desarrollo de sus actividades administrativas y operativas. 20% a terrenos y 20% a construcción. El siguiente es un ejemplo de la medición posterior por el método del costo. A 1 de enero de 2015 teníamos los siguientes valores en libros. Inversiones en construcciones. Entonces, ¿cuánto teníamos en inversiones en construcciones? Teníamos 4.000 millones de pesos del edificio que se compró nuevo y 2.400 millones del cambio de sede, para un valor total de 6.400 millones de pesos. Estos 6.400 millones de pesos fue nuestro reconocimiento inicial. Entonces vamos a ver qué nos dice el ejercicio. El mismo supuesto del ejercicio anterior, pero adicionalmente supondremos que los edificios se compraron el 1 de enero de 2015 y el cambio de sede se realizó el mismo día. La depreciación del año 2015 es de 500 millones de pesos. Entonces, ¿qué tenemos a 1 de enero de 2015? 6.400 millones de pesos en inversiones en construcciones. 4.000 millones de pesos del edificio nuevo y 2.400 del cambio de sede. Una depreciación acumulada de 1.000 millones de pesos, que era la que traía el edificio. Esta, la depreciación acumulada que trae el edificio que utilizaba la empresa anteriormente para sus actividades administrativas y operativas. Tenemos un saldo en libro de 5.400 millones de pesos. En el 2015, ¿qué hacemos? Registramos la depreciación del año sin compra. La depreciación del año que fue de 500 millones de pesos. Y a 31 de diciembre, entonces, ¿cómo nos queda nuestro estado de situación financiera por el método del costo? Recordemos que el método del costo es costo histórico menos depreciación acumulada menos deterioro. Tenemos inversiones en construcciones, costo histórico 6.400, esos que estaban acá. Depreciación acumulada 1.000 millones de pesos con la que iniciamos, más 500 del 2015, para un valor total de 1.500 millones de pesos en depreciación acumulada. Deterioro cero. En la siguiente lección vamos a ver cómo es el cálculo del deterioro. Para facilidades del ejercicio, este no tiene deterioro. Saldo en libros 4.900 millones de pesos. Este es el reconocimiento posterior por el método del costo. Medición posterior por el método del valor razonable. El mismo supuesto del ejercicio anterior, pero adicionalmente supondremos que el valor razonable de los edificios a 31 de diciembre de 2015 es el siguiente. El edificio 1, el edificio nuevo, a 31 de diciembre ya no cuesta 4.000 millones de pesos, sino que cuesta 5.200 millones de pesos. Y el edificio 2, que costaba 3.000 millones de pesos, menos 1.000 millones de depreciación, ahora tiene un valor razonable de 2.100 millones. ¿Qué sucede con el valor razonable? El valor razonable es el cálculo es el valor que nosotros tenemos que conseguir, bien sea en el mercado, en un mercado activo, o por medio de un cálculo, que fue el cálculo que mencionamos anteriormente, de los flujos económicos futuros descontados. Ese valor razonable lo vamos a tener que comparar al final de cada periodo con nuestro saldo en libros, y la diferencia la vamos a tener que registrar como una ganancia o como una pérdida.
Es decir, en el valor razonable no vamos a hacer ni depreciación ni deterioro. Simplemente comparamos el valor razonable con corte 31 de diciembre de cada año con nuestro saldo en libros. Vamos a ver entonces cómo sería el caso del edificio 1. El costo del edificio 1 fue de 5.000 millones de pesos. El valor razonable era de, a 31 de diciembre de 2015, 5.200 millones de pesos. Hubo un incremento en el activo de 200 millones de pesos. El segundo edificio tenía un costo de 3.000 millones de pesos y una depreciación acumulada de 1.000 millones de pesos, es decir, que su costo inicial por el método del valor razonable es de 2.000 millones de pesos. Su valor razonable a 31 de diciembre de 2015 era de 1.900 millones de pesos, es decir, que este tuvo una pérdida de 100 millones de pesos. Ahora vamos a ver cómo sería el registro contable. Para el activo que tuvo una pérdida de 100 millones de pesos para el segundo edificio, registramos un gasto por pérdida en valor razonable 100 millones de pesos. Y registramos un crédito en inversiones en terrenos por 20 millones de pesos, que es el 20% de los 100 millones. Y un crédito en inversiones en construcciones por 80%, que es el 80% de 100 millones de pesos. Y para el edificio 1 que tuvo ganancia, registramos esa ganancia como un ingreso del periodo, que se va a llamar ingreso por ganancia de valor razonable, de 200 millones de pesos, y lo distribuimos entre el terreno y la construcción, 20% para terreno y 80% para construcción. Bueno, este fue un ejemplo de la NIC 40, propiedad de inversión, lección 2.5.